Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... El cuadro de la pandemia se torna cada vez más alarmante. La semana pasada, la COVID-19 mató 81 personas y contagió 11.168. Pero este lunes, el lunes siguiente, 19 muertos más de 100 en 8 días y un total de 12.341 contagios. Eso tiene responsabilidades, hay que establecer las culpas. El gobierno, con un aval enorme en términos propagandísticos, con todo el favor de los medios internacionales y nacionales, quiere culpar al pueblo, sobre todo al pueblo humilde, a los jóvenes empobrecidos o con dificultades, con bajo nivel educativo, quiere culparlo de esa situación. Eso es para encubrir sus responsabilidades. Pero se trata aquí y en muchos países del mundo, bueno, en todos los países, de un problema eminentemente político. Los resultados del tratamiento, del enfrentamiento de la pandemia, no dependen fundamentalmente de que el país sea pobre o sea rico, de que el pueblo o los jóvenes tengan tal o cual conducta. Depende fundamentalmente de la política que se aplique. Países muy ricos, muy desarrollados, como ellos dicen, grandes potencias como Estados Unidos, Francia, Alemania, están empantanados con una situación sumamente grave en términos de la pandemia. Países con pocos recursos, bloqueados, cercados, agredidos, como Cuba y Venezuela, han podido controlar bastante la pandemia y disminuir los efectos nocivos de la COVID-19. Corea y Vietnam están mucho mejor que España, Italia y otros países europeos. Es que el neoliberalismo, el individualismo, la ausencia de políticas sociales en materia de salud, la ausencia de una estrategia desde el Estado, desde las colectividades organizadas, ha hecho demasiado daño. En general, se han aplicado dos tipos de políticas con metas y propósitos diferentes. Por un lado, en los países donde estados y gobiernos se han empeñado en erradicar la infección, detectando el contagio, cortando las cadenas de transmisión, aislando focos, aislando comunidades, aplicando políticas preventivas. Y están por otro lado los países que aplican medidas reactivas frente a cada momento que se agudiza y sobre todo basadas en esos toques de queda generalizados que están destinadas a mitigar el contagio para lo más pronto posible abrir las compuertas de la economía y de una falsa normalidad. República Dominicana está entre ese último grupo de países del mundo
capitalista occidental. Y miren lo que ha pasado. El inicio fue porque no se cerró a tiempo, no se cerraron a tiempo los aeropuertos, no se tomaron las previsiones en términos de cortar determinadas actividades económicas, se cedió al empresariado y ahí vino el problema. Pero el primer gran rebote se produce con el tema elecciones, votaciones, demagogia política, competencia de los partidos alrededor del mismo COVID. Y esa fue una responsabilidad compartida, hay que volverlo a recordar. Los responsables de eso fueron las cabezas, los jefes de los partidos, del gobierno y de la oposición. A ellos hay que cargarle eso. La segunda partida fue con todo el tema de la apertura económica por fase, que se le inventaron los asesores del PLD danilista, y ahí vino el desastre. La tercera, sin control eficaz, sin fiscalización, con todo ese énfasis en el tema del turismo, creando incluso, haciendo de los centros turísticos centros de diversión de personas adineradas o de personas con determinados niveles, mientras le exigen sacrificio a la población humilde, sin fiscalización de las normas, con un presidente proclamando que tenía controlada la pandemia y era mentira. Entonces comparándonos para decir somos unos fenómenos con el desastre de Estados Unidos y de Europa, sin explicar las causas, dando los peores ejemplos desde arriba. Ah, sí, los ricos pueden divertirse, los pobres no. Culpando al pueblo del individualismo que han sembrado. El héroe eres tú puedes vencer al COVID. No, lo que puede vencer al COVID son las políticas públicas, las políticas estatales, naturalmente con un componente de creación de conciencia y de generación de la organización que incluso no se tenía. Pero además con políticas de prevención, con protocolos de prevención, con políticas de curación clara. No se habla de transparencia, con protocolos precisos, no condicionados al negocio, asesorías apropiadas de quienes han sido eficaces en ese combate. Reitero que es criminal que ni este ni el anterior gobierno gestionaran la ayuda cubana en China. Aceptar el bloqueo a tratamientos probadamente eficaces, ivermectina, ozono, ausencia de orientación sobre paquete preventivo de vitamina C, vitamina D, zinc. Este rebrote tiene responsable y el primero es el presidente de la República, la vicepresidenta que está encargada del gabinete de salud, el ministro de salud, la CONEP, que es el factor de presión, y las corporaciones, la Cámara Americana, la Embajada de los Estados Unidos. Esos son los responsables de lo que está pasando ahora, y eso hay que decirlo. Y hay que plantarse para que se impulse una estrategia distinta. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer